Con la aparición de la Organización para la Liberación de Palestina como actor en la región, que se insertaba también en la evolución del posicionamiento árabe en el contexto de la Guerra Fría, acontece también que nace una nueva instancia de lucha en el sentido de se mantiene el estado de guerra de baja intensidad con los países vecinos, pero se abre el frente de la población palestina como nuevo lugar de resistencia porque a fin de cuentas efectivamente las tropas israelíes se convierten en una fuerza de ocupación en la franja de Gaza y Cisjordania, lo cual abre el periodo de reconfiguración de tipo de militarización de la región, porque una cosa era tener un ejército preparado, sea para la defensa o para el ataque, pero orientado a la defensa de las fronteras nacionales, sin importar su origen. Pero otra cosa muy diferente es establecer una estrategia de ocupación de un territorio en el cual la inmensa mayoría de la población pertenece a un grupo étnico y nacional diferente y al que se debe controlar porque, bueno, no está satisfecho con esa situación de control y dominación. Entonces, sin importar las razones que se aleguen para establecer ese control, de hecho, lo que ocurre es que una parte importante de la población y el ejército israelí se transforma en una fuerza de ocupación y de control poblacional por vía militar. Pero también acontece que no desaparece cierto grado de integración económica en la medida en que parte de la población palestina, especialmente masculina, era utilizada como mano de obra en Israel, porque hay que destacarlo, no solamente el desarrollo militar de Israel, gracias a lo que proveían las potencias occidentales, era muy superior al de sus países vecinos, sino que su dinámica económica era también muy superior. De manera tal que se comenzó a ver muy rápido la asimetría de desarrollo social, humano, que se daba entre, ya no solamente entre Israel y los territorios ocupados, sino también con los países circundantes en la región, lo cual era bueno para Israel porque le permitió mantener su posición militar predominante, pero no era bueno en términos geopolíticos para alcanzar acuerdos, porque precisamente desde la posición dominante a Israel le convenía seguir negociando con las potencias occidentales que ceder frente a los intereses de los países de la región. Entonces, esta situación también contribuyó a perpetuar el conflicto que ya situados en las décadas del 70 y del 80 no hace más que crecer en intensidad debido a distintas circunstancias. Por un lado, evidentemente, el surgimiento de una resistencia armada palestina no contribuyó nada a que existiera una solución pacífica, pero es difícil pensar que eso no hubiera ocurrido en la situación de una ocupación militar plena de las poblaciones palestinas situadas en los territorios ocupados. Sumado a eso, la represión de determinados movimientos palestinos en otros países, como el caso del Septiembre Negro a comienzos de la década del 70 en Jordania, pero toda la situación se orientó a la lógica de continuar las hostilidades, de tal manera que Israel no hizo nada por descolonizar los territorios que había ocupado, pero por otra parte también es cierto, ningún país de la región, ni la propia Organización para la Liberación de Palestina u otras organizaciones palestinas de carácter más religioso, con distintas tendencias, reconocieron la existencia, la legitimidad de la existencia del Estado de Israel. Al respecto yo tengo que hacer un paréntesis particular. Yo entiendo que se utilice la expresión el derecho a existir de los estados. Pero en la práctica tal cosa es apenas una débil estrategia argumental, porque los estados nacionales existen de hecho. Existen de hecho en términos de su formación histórica que normalmente es resultado de conflictos armados. Israel o cualquier país tiene derecho a existir en la misma medida en que pueda mantenerse organizado y no lo invadan fuerzas más poderosas. Porque en la práctica nunca se ha aplicado tal cosa como decir, bueno, una restricción real
al derecho a la existencia de los estados. Otra cosa muy diferente es cuando se habla, en términos de la geopolítica, de derechos de los pueblos o de las poblaciones que sí pueden promover acciones efectivas por parte de terceros. Claro que también puede pasar que terceros invadan cuando se pretenda aniquilar la existencia de un país o se quiera contribuir a la existencia de un país. Pero en todo caso estaremos hablando de una correlación de fuerzas y no del ejercicio de un derecho frente a un tribunal imparcial o algo similar. A esto me quería referir. La Organización de Naciones Unidas, a fin de cuentas, nunca llegó a funcionar como un tribunal imparcial de nada para la resolución de conflictos geopolíticos, precisamente porque su estructuración lo impedía. Cada estado tiene derecho a un voto, igual al de otros en la Asamblea de Naciones Unidas, pero de hecho en el Consejo de Seguridad no solamente es una mesa mucho más chica de países que participan, sino que hay 5 potencias que tenían y al día de hoy tienen derecho a veto, lo cual restringe las posibilidades de acción de toda la organización de Naciones Unidas y la restringe muy fuertemente. De tal manera que se forma un gobierno de la geopolítica colegiado, pero basado en las tensiones existentes dentro de esa misma colegiatura. De tal manera que, más que votarse en conjunto para generar políticas progresivas, se bloquean recíprocamente políticas regresivas, con resultados bastante malos para todos los conflictos que no fueran la sustentación de la Guerra Fría en sí misma. En estas circunstancias acontece la Guerra de Yom Kippur, que conlleva, a comienzos de la década del 70, la gran crisis del petróleo, porque la Organización de Países Exportadores del Petróleo, configurada en el momento principalmente por potencias petrolíferas mesorientales, Arabia Saudí, las potencias petroleras del Golfo, bueno, ejercen otro tipo de capacidad de veto, que es restringir el flujo del petróleo en una etapa de alto crecimiento de la economía global. Lo cual, bueno, es una amenaza en la medida en que produce un encarecimiento de toda la economía, que ya es para la época claramente petróleo dependiente. Un altísimo régimen de consumo de hidrocarburos para la producción de bienes y servicios genera que, bueno, esta sea una circunstancia geopolítica sumamente importante, que se une políticamente, ideológicamente, al ascenso de circunstancias tales como el panarabismo o el comeinismo, ¿sí? Una reconfiguración de otra potencia petrolera como es Irán, que, bueno, tiene su historia propia, bastante diferenciada al resto de los países árabes, pero que en última instancia comienza a resolverse con otro tipo de circunstancias como es la guerra Irán-Irak, ¿sí? En donde hay un país árabe, Irak, que funciona como proxy, como estado vasallo de los intereses occidentales, en este caso norteamericanos, lo cual va a dar a una serie de relaciones muy extrañas en el futuro respecto del vínculo entre Estados Unidos y el gobierno iraquí encabezado por la familia Hussein, por Saddam Hussein, eventualmente. Lo cual da lugar a una serie de juegos de ajedrez bastante convulsos en donde también actúa la Unión Soviética y sus intereses, etcétera, etcétera. En estas circunstancias avanzan, sin embargo, cierto grado de conversaciones de paz, principalmente con Egipto, de haber sido un gran enemigo de Israel bajo la dictadura de Anwar el-Sadat, fundamentalmente. Egipto decide dar un vuelco a su política, como lo había dado, de hecho, sino en el discurso, Jordania. Jordania, con la derrota de la Guerra de los 6 días, se retira prácticamente de cualquier intento ofensivo serio contra Israel. Y luego del Septiembre Negro y de la Guerra de Yom Kippur, desaparece también como agente agresivo respecto de Israel. Se mantiene en el discurso, pero en la práctica no volvemos a encontrar que Jordania vuelva a ser una amenaza para Israel. En el caso de Egipto, un país más poderoso y más importante, el gobierno egipcio establece negociaciones serias para alcanzar un acuerdo de paz
importante, que se consolida en los llamados acuerdos de Camp David, que tienen una trampa fundamental, porque el acuerdo fue que se firma un pacto de paz que, hay que decirlo, Egipto cumplió a partir de entonces a rajatabla respecto de Israel, pero con una trampa fundamental, que es que Egipto retira toda intención de controlar lo que ocurre en Franja de Gaza, convirtiendo de hecho a esta región con una alta densidad de población palestina desplazada, con muchísimos refugiados en términos de sus condiciones de vida y de desarrollo humano, en un enclave israelí permanente. Permanente porque tiene frontera con Egipto, pero queda totalmente bajo control israelí. Incluso reducida en su extensión, porque se produce un recorte importante respecto de la vieja pretensión de partición de la ONU, queda un problema, porque además es un enclave palestino fracturado respecto de los centros demográficos palestinos de Cisjordania. Es decir, la población palestina se encuentra fracturada respecto a los lugares ocupados por una potencia extranjera, Israel, y además con serias dificultades para integrarse políticamente, lo cual dio lugar a severos conflictos internos, muy frecuentemente alimentados por la propia estrategia israelí, que es un factor que también hay que tener en consideración. Respecto de lo que ocurría en las comunidades judías dispersas en todo este desarrollo, la posición de Israel como espacio central para la vida judía se transformó ciertamente en predominante. Pasó a formar parte de la propia cultura de muchas comunidades dispersas el vínculo con el Estado de Israel, sea mediante el apoyo económico, la emigración a Israel por razones ideológicas, a veces también por razones económicas o políticas, y también se dio una reconstitución de una especie de pasaje de un sionismo político religioso a un israelismo político y religioso. Se genera la reaparición de un tipo de discurso que no estaba presente en la formación original del sionismo, por lo menos de manera predominante, pero en donde la necesidad de diferenciación respecto de la población palestina y de justificación de la situación de dominación respecto de la población palestina, al generar muchísima incomodidad, porque ciertamente es una situación cuya injusticia no escapa a los ojos de nadie y desde ya ni siquiera es deseable para el Estado de Israel en tanto la necesidad de gestionar el conflicto que se desarrolla, pero que no encuentra vías para solucionar. ¿Por qué? Porque integrar los territorios ocupados al Estado de Israel conllevaría darle derechos políticos a esa población y eso implicaría la desaparición de Israel como Estado étnico por el desbalance demográfico. Siquiera pensando que la población árabe israelí alcanzara un tercio de la población total, eso sería suficiente para impedir el desarrollo del Estado de Israel como Estado étnico, suponiendo igualdad entre ese 30% y el resto de la población. Y ciertamente la población árabe israelí ya alcanzaba a ser en un orden entre el 15 y el 20%. Entonces ya se estaba desde la perspectiva israelí un poco al límite debido al problema, el problema que siempre estuvo presente, que es la propia idea de Estado étnico. Un Estado étnico que es al mismo tiempo secular, pero que intenta defender una cultura fuertemente ligada a tradiciones, sí, culturales y también intelectuales, pero en un buen número de casos también religiosas, se encuentra con problemas para orientarse en cuanto a su propia constitución. Y esto genera un importante problema también frente a la insurrección palestina, que va creciendo en su capacidad de organización, y el desafío demográfico termina encontrando una solución que es, en todo caso, fuertemente nacionalista. Es decir, marca un antes y un después, en mi opinión, respecto del pasaje del sionismo como proyecto nacional judío
al israelismo como proyecto nacional propiamente israelí. Y me refiero al proceso de Gran Aliá. ¿Esto qué es? En la decadencia de la Unión Soviética quedó la posibilidad de que muchos judíos soviéticos salieran de las fronteras del Pacto de Varsovia. De tal manera que el Estado de Israel, que ya había promovido otras migraciones judías menores de otras regiones, promovió una amplia emigración de las ex repúblicas soviéticas a Israel, con el objetivo bastante claro de producir un rebalanceo demográfico respecto de la población palestina y también disminuir la dependencia de la mano de obra palestina, es decir, un tipo de política poblacional que ya no pasaba por constituir el hogar nacional judío, sino simplemente por defender la posición del Estado nacional judío. Renunciando en parte a la cuestión del judío para profundizar la defensa de lo propiamente nacional. De manera inmediata no se nota la diferencia, pero a mediano plazo vamos a notar que esta política migratoria supone un viraje fundamental en la materia porque se deja de promover con tanta intensidad el sionismo ideológico para pasarse a un pragmatismo demográfico que tiene consecuencias en toda la organización local. Cerca de 1 millón de personas en un territorio tan chico implicó desafíos de integración social enormes, nunca totalmente resueltos al día de la fecha, es decir, más de 30 años después, no totalmente resueltos, pero sobre todo produjo un reencasillamiento de la cuestión palestina a los territorios ocupados, con el agravante del avance de los asentamientos de control y colonización judíos dentro de los propios territorios ocupados. Como no son territorios de ningún país, porque Jordania y Egipto hicieron renuncia a cualquier tipo de soberanía, es que no se puede hablar estrictamente de ocupación o de intento de ganar territorio por vía militar, pero demográficamente, el gran problema permanente de la región, demográficamente lo que se produjo fue un desplazamiento y un encasillamiento de la población palestina. Entonces, sí que estos asentamientos y esta red de seguridad dentro de los territorios ocupados, establecida por las tropas israelíes básicamente, generan por un lado un acentuamiento de la dominación de la población local, palestina, y una restricción de la circulación, pero también una restricción territorial creciente para la población palestina, alejando indefinidamente, hasta hacerla actualmente imposible, cualquier posibilidad de establecer una solución binacional. A menudo se ponen como hitos en la debilidad de esta solución binacional fenómenos tales como las intifadas, las rebeliones de gran porte palestinas, la resistencia armada palestina o el asesinato de Rabin. Pero ciertamente todo el proceso anterior ya llevaba a una situación en la cual era muy difícil, ya en la década de los 90, que se produjera una resolución aceptable en términos de binacionalidad. Era realmente complicado. No ayudó tampoco, por supuesto, el rol internacional de las potencias occidentales que no pugnaron por esta salida. Si realmente las potencias occidentales hubieran dado lugar a presionar a Israel para solucionar de una vez por todas el conflicto en términos de la creación de un Estado palestino, probablemente la situación sería otra. Pero ya entrando al siglo XXI, el caso es que la ocupación israelí es mucho más fuerte que antes, los asentamientos judíos de carácter tanto secular como religiosos son mucho más extendidos que antes, la situación en Gaza es mucho peor que antes, se llega a un estado en el cual Israel opera como una potencia de ocupación y no como ninguna otra cosa. Y la discursividad vinculada a las fronteras defendibles, al derecho a la existencia, se van diluyendo en el continuo proceso de, por un lado, aislamiento del pueblo palestino y de las organizaciones palestinas respecto incluso de otros países árabes de la región,
y se va generando esta situación de población ligada a la tierra, pero sin derechos políticos propios y con muy escasa capacidad de organización. Lo cual, bueno, nos lleva crecientemente a la situación actual, tanto en términos políticos como en términos militares, pero también en términos ideológicos. La evolución del pensamiento ideológico israelí termina estando muy vinculada a esta situación de tener que argumentar y sostener esa dominación y la ocupación y la subordinación de toda una población, por lo cual siempre se resistió, lógicamente, la idea de que se había intentado establecer un régimen de apartheid, lo cual la verdad que no es muy defendible, es claramente así porque bajo el control de un Estado central se aplicaron cuerpos normativos diferentes para diferentes poblaciones. Por más que se diera eventualmente un cierto estatus de autoridad nacional a un gobierno palestino, la ocupación militar y demográfica israelí conllevaba una imposición de un régimen segregacionista respecto de las dos poblaciones, la israelí y la palestina. Y en este estado de cosas, una no resolución no iba a llevar tampoco a la pacificación permanente de la región, habida cuenta que buena parte de la población palestina, además de estar sometida a este control militar, jurídico israelí, también sufría cierta limitación en sus capacidades de desarrollo económico, que dicho sea, no es totalmente el caso de una población sumergida en la miseria como se dio en otros casos de enclaves territoriales, pero incluso con la mejora económica vinculada a la existencia de una relativa tranquilidad entre las intifadas o en los primeros años del siglo XXI, no dejaba de tener circunstancias que terminan por generar estallidos sociales y dificultades políticas de diversa índole.